Estaba a punto de meter el abrigo de diseñador de mi nuera a la lavadora, como hacía cada martes, cuando mis dedos rozaron algo extraño en el forro. No era un botón suelto ni unas monedas olvidadas. Era algo rígido, pesado y escondido con intención. Mi instinto de suegra se encendió de inmediato. Con manos temblorosas, noté una costura mal hecha en el interior del bolsillo y tiré del hilo. Lo que cayó al suelo me heló la sangre. Un celular barato, de esos desechables que compras en el Oxxo por 2 pesos, y un recibo de casa de empeño arrugado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta. Alisar el papel fue como recibir una bofetada. Al reverso, una letra nerviosa decía: el viernes es la fecha límite. Si no traes a los niños, lo pierdes todo. ¿Los niños? ¿Mis nietos? ¿Qué clase de monstruosidad era esta? Sin pensarlo, encendí el celular. No tenía contraseña. La pantalla parpadeó y mostró un único mensaje de texto recién recibido. Boletos de avión solo de ida confirmados para Tijuana. Asegúrate de que la vieja no sospeche nada. La vieja. Esa era yo. Me tuve que agarrar de la lavadora para no desmayarme. Brenda, la mujer que fingía ser la madre perfecta, la esposa devota de mi hijo Roberto, estaba planeando secuestrar a mis nietos y desaparecer del mapa. O peor aún, ¿los estaba vendiendo para saldar una deuda con gente peligrosa? El terror me invadió por completo. De repente, el sonido de unos tacones, bajando las escaleras, me sacó de mi trance. La voz de Brenda resonó desde el pasillo, dulce pero con un tono de urgencia que ahora me parecía siniestro. Doña Carmen, ¿por casualidad ha visto mi abrigo negro? Lo necesito ahora mismo. Me quedé paralizada. Tenía la evidencia en una mano y el abrigo destrozado en la otra. Si ella entraba al cuarto de lavado y veía lo que había descubierto, no solo mi vida corría peligro, sino que quizás nunca más volvería a ver a mis nietos. En ese segundo, tuve que tomar la decisión más aterradora de mi vida. ¿La enfrentaba aquí mismo o jugaba su propio juego sucio para salvar a mi familia? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Brenda ya estaba cerca. Podía escuchar su perfume caro inundando el pasillo, ese aroma a flores que antes me parecía elegante y ahora me resultaba hipnótico y falso. En un movimiento desesperado, metí el celular desechable y el papel arrugado en lo profundo del bolsillo de mi delantal. Sacudí el abrigo de lana para disimular la costura que había roto y traté de controlar el temblor de mis manos. No podía permitir que me viera así. Tenía que ser la misma doña Carmen de siempre, la abuela que solo se preocupa por la sopa y el bienestar de la casa. Aquí está, hija, dije, saliendo del cuarto de lavado con una sonrisa que me dolió en la cara. Perdóname, es que le estaba quitando un poco de pelusa para que te vieras impecable como siempre. Brenda se detuvo frente a mí. Me miró fijamente, con esos ojos claros que Roberto siempre decía que eran la ventana de su alma, pero que a mí me daban escalofríos. Me arrebató el abrigo de las manos, no con violencia, sino con una urgencia que no pudo ocultar. Su mirada bajó de inmediato hacia el forro del bolsillo interno. Vi cómo sus dedos recorrieron la tela de forma frenética, buscando el bulto del celular que ya no estaba ahí. En ese momento, el tiempo se detuvo. Sus mejillas se pusieron blancas y luego un rojo pálido empezó a subirle por el cuello. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una furia contenida y un pánico absoluto. Me miró de nuevo, escaneando mi rostro para ver si yo sabía algo. Yo mantuve la mirada serena, con esa expresión de anciana despistada que tantas veces me ha servido en la vida. Estaba esperando que me preguntara, que explotara, pero no lo hizo. No podía hacerlo sin delatarse ella misma. Gracias, suegra, balbuceó, con la voz quebrada. Es que tenía algo importante ahí, un labial que se me perdió. Se dio la vuelta y subió las escaleras casi corriendo. En cuanto escuché que cerraba la puerta de su habitación, me encerré en el baño de la planta baja y puse el cerrojo. Mi cuerpo se derrumbó sobre la tapa del inodoro. Empecé a recordar cómo Brenda llegó a nuestras vidas hace 8 años. Era la mujer perfecta, graduada con honores, siempre con la palabra adecuada, siempre atenta con mis nietos Leo y Sofía. Roberto la adoraba tanto que le entregó el control total de sus finanzas y de su vida. Pero en los últimos meses, las señales de alerta, esas banderas rojas que yo no quise ver por paz familiar, empezaron a aparecer. Brenda ya no estaba para la cena. Siempre tenía juntas de trabajo que terminaban a medianoche. La escuchaba susurrar en el balcón a las 3 de la mañana,
con un tono de voz que no era de negocios, era un tono de miedo. Varias veces vi hombres extraños estacionados afuera de la casa en autos oscuros, hombres que se alejaban en cuanto yo me asomaba por la ventana. Saqué el celular del delantal. Mis dedos sudaban mientras navegaba por el historial de mensajes. No había nombres, solo números sin registrar. El primer mensaje que leí me revolvió el estómago. El patrón no tiene paciencia. Ya movimos el dinero de las cuentas que nos diste, pero falta el resto. ¿El pago son los niños o eres tú? Seguí bajando, y encontré fotos de documentos bancarios de mi hijo Roberto. Habían vaciado su cuenta de ahorros, la cuenta que él había guardado durante años para la universidad de Leo y Sofía. Brenda no estaba teniendo una aventura amorosa. Brenda era el caballo de Troya dentro de nuestra casa. Estaba metida en una red de fraude masivo y, por lo que entendía de los mensajes, se había robado dinero que pertenecía a gente muy peligrosa, gente que no pide por favor. Entendí entonces la gravedad de la situación. Esos boletos de avión solo de ida no eran para unas vacaciones, eran para vender a mis nietos como garantía de una deuda que ella no podía pagar. El viernes era la fecha límite, y hoy ya era miércoles por la tarde. Roberto seguía en la oficina, trabajando como un loco para proveer a una mujer que lo estaba dejando en la ruina y que planeaba quitarle lo más preciado que tenía. Si le decía a Roberto en este momento, Brenda lo manipularía. Ella siempre sabía qué decirle para hacerlo sentir culpable o tonto. Tenía que moverme con cuidado. Brenda sospechaba de mí. Lo vi en sus ojos en el pasillo. Sabía que yo había tocado ese abrigo. Ahora ella era un animal acorralado en el piso de arriba, y un animal acorralado es capaz de cualquier cosa. Miré por la pequeña ventana del baño hacia el jardín, donde Leo y Sofía jugaban alegremente, ajenos a que su propia madre estaba negociando sus vidas. Sentí una fuerza que nunca había sentido a mis 67 años. Si el destino puso ese celular en mis manos, fue para que yo salvara a esos ángeles. No iba a permitir que pasara una noche más bajo el mismo techo que esa mujer. Tenía que armar un plan, y tenía que hacerlo antes de que Brenda bajara de nuevo con una excusa para quitarme a los niños de la vista. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Brenda ya estaba cerca. Podía escuchar su perfume caro inundando el pasillo. Ese aroma a flores que antes me parecía elegante ahora me resultaba hipnótico y falso. En un movimiento desesperado, metí el celular desechable y el papel arrugado en lo profundo del bolsillo de mi delantal. Sacudí el abrigo de lana para disimular la costura que había roto y traté de controlar el temblor de mis manos. No podía permitir que me viera así. Tenía que ser la misma doña Carmen de siempre, la abuela que solo se preocupa por la sopa y el bienestar de la casa. Aquí está, hija, dije, saliendo del cuarto de lavado con una sonrisa que me dolió en la cara. Perdóname, es que le estaba quitando un poco de pelusa para que te vieras impecable como siempre. Brenda se detuvo frente a mí. Me miró fijamente, con esos ojos claros que Roberto siempre decía que eran la ventana de su alma, pero que a mí me daban escalofríos. Me arrebató el abrigo de las manos, no con violencia, sino con una urgencia que no pudo ocultar. Su mirada bajó de inmediato hacia el forro del bolsillo interno. Vi cómo sus dedos recorrieron la tela de forma frenética, buscando el bulto del celular que ya no estaba ahí. En ese momento, el tiempo se detuvo. Sus mejillas se pusieron blancas y luego un rojo pálido empezó a subirle por el cuello. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una furia contenida y un pánico absoluto. Me miró de nuevo, escaneando mi rostro para ver si yo sabía algo. Yo mantuve la mirada serena, con esa expresión de anciana despistada que tantas veces me ha servido en la vida. Estaba esperando que me preguntara, que explotara, pero no lo hizo. No podía hacerlo sin delatarse ella misma. Gracias, suegra, balbuceó, con la voz quebrada. Es que tenía algo importante ahí, un labial que se me perdió. Se dio la vuelta y subió las escaleras casi corriendo. En cuanto escuché que cerraba la puerta de su habitación, me encerré en el baño de la planta baja y puse el cerrojo. Mi cuerpo se derrumbó sobre la tapa del inodoro. Empecé a recordar cómo Brenda llegó a nuestras vidas hace 8 años. Era la mujer perfecta, graduada con honores, siempre con la palabra adecuada, siempre atenta con mis nietos Leo y Sofía. Roberto la adoraba tanto que le entregó el control total de sus finanzas y de su vida. Pero en los últimos meses, las señales de alerta
Esas banderas rojas que yo no quise ver por paz familiar empezaron a aparecer. Brenda ya no estaba para la cena. Siempre tenía juntas de trabajo que terminaban a medianoche. La escuchaba susurrar en el balcón a las 3 de la mañana con un tono de voz que no era de negocios, era un tono de miedo. Varias veces vi hombres extraños estacionados afuera de la casa, en autos oscuros, hombres que se alejaban en cuanto yo me asomaba por la ventana. Saqué el celular del delantal. Mis dedos sudaban mientras navegaba por el historial de mensajes. No había nombres, solo números sin registrar. El primer mensaje que leí me revolvió el estómago. El patrón no tiene paciencia. Ya movimos el dinero de las cuentas que nos diste, pero falta el resto. ¿El pago son los niños o eres tú? Seguí bajando y encontré fotos de documentos bancarios de mi hijo Roberto. Habían vaciado su cuenta de ahorros, la cuenta que él había guardado durante años para la universidad de Leo y Sofía. Brenda no estaba teniendo una aventura amorosa. Brenda era el caballo de Troya dentro de nuestra casa. Estaba metida en una red de fraude masivo, y por lo que entendía de los mensajes, se había robado dinero que pertenecía a gente muy peligrosa, gente que no pide por favor. Entendí entonces la gravedad de la situación. Esos boletos de avión solo de ida no eran para unas vacaciones, eran para vender a mis nietos como garantía de una deuda que ella no podía pagar. El viernes era la fecha límite, y hoy ya era miércoles por la tarde. Roberto seguía en la oficina, trabajando como un loco para proveer a una mujer que lo estaba dejando en la ruina y que planeaba quitarle lo más preciado que tenía. Si le decía a Roberto en este momento, Brenda lo manipularía. Ella siempre sabía qué decirle para hacerlo sentir culpable o tonto. Tenía que moverme con cuidado. Brenda sospechaba de mí. Lo vi en sus ojos en el pasillo. Sabía que yo había tocado ese abrigo. Ahora ella era un animal acorralado en el piso de arriba, y un animal acorralado es capaz de cualquier cosa. Miré por la pequeña ventana del baño hacia el jardín, donde Leo y Sofía jugaban alegremente, ajenos a que su propia madre estaba negociando sus vidas. Sentí una fuerza que nunca había sentido a mis 67 años. Si el destino puso ese celular en mis manos, fue para que yo salvara a esos ángeles. No iba a permitir que pasara una noche más bajo el mismo techo que esa mujer. Tenía que armar un plan, y tenía que hacerlo antes de que Brenda bajara de nuevo con una excusa para quitarme a los niños de la vista. Esa tarde, el ambiente en la casa estaba tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Roberto llegó de la oficina arrastrando los pies, con una cara de cansancio que me partía el alma. Se dejó caer en la silla de la cocina y se tomó la cabeza con las manos. Yo estaba ahí, picando unas verduras, tratando de que no se me notara el miedo que me carcomía por dentro. «Mamá, de verdad que ya no entiendo nada», me dijo Roberto con la voz quebrada. Fui al banco a revisar lo de la hipoteca y me di cuenta de que la cuenta de ahorros está casi en ceros. Faltan más de $500,000. Brenda me dice que fue por una mala inversión en la bolsa, que el mercado cayó, pero no me cuadra. Ella siempre fue tan lista para los negocios. En ese momento, Brenda entró a la cocina con esa sonrisa ensayada que ahora me daba náuseas. Se acercó a él, le dio un beso en la frente y le empezó a masajear los hombros con una dulzura que me hizo querer gritar. «Mi amor, ya te lo expliqué», dijo ella con esa voz de seda. «Fue un error de la plataforma, pero lo vamos a recuperar pronto. No te mortifiques, el estrés te va a enfermar y los niños te necesitan fuerte. Confía en mí. ¿Cuándo te he fallado?» Roberto suspiró y asintió, dejándose manipular como tantas otras veces. Yo apretaba el cuchillo con fuerza, guardando un silencio que me quemaba la garganta. Quería gritarle que su esposa era una mentirosa, que el dinero no se había perdido en la bolsa, sino que estaba alimentando a una red de criminales. Pero sabía que si hablaba sin pruebas contundentes, ella lo convencería de que yo estaba loca o celosa. Tenía que esperar el momento justo. La oportunidad llegó una hora después. Brenda anunció que tenía que salir rápido al supermercado porque se nos había acabado la leche y los pañales de Sofía. Vi cómo se retocaba el maquillaje frente al espejo con una ansiedad que no era normal para ir a la tienda de la esquina. En cuanto escuché el motor de su auto alejándose, mi corazón se aceleró. Tenía que ser rápida. Subí las escaleras casi sin aliento. Me metí en la recámara principal y cerré la puerta. El cuarto estaba impecable, como todo lo que Brenda hacía para mantener las apariencias. Empecé a revisar los cajones, entre su ropa interior de seda, debajo del colchón, dentro de los abrigos,
pero no había rastro de dinero. Mi desesperación crecía. Entonces, me acordé de su obsesión por los zapatos caros. Me arrodillé frente al closet y empecé a sacar cajas de tacones. Al fondo del todo, detrás de un par de botas que nunca usaba, noté que el piso de madera del armario se sentía flojo. Usé una lima de uñas para hacer palanca y levanté una pequeña tabla. Ahí, envueltos en una bolsa de plástico negra, no encontré fajos de billetes, sino algo mucho más revelador. Eran 3 pasaportes nuevos, con ese olor a papel recién impreso que tienen los documentos oficiales. Los abrí con las manos sudorosas. Uno era de Brenda, con su foto pero con un apellido distinto. Los otros 2 eran de mis nietos, Leo y Sofía. Revisé cada página buscando el de mi hijo, pero no estaba. Busqué en toda la bolsa, debajo de la tabla, en el fondo del agujero. Nada. Se me heló la sangre y un escalofrío me recorrió toda la espalda. La verdad me golpeó como un rayo. Brenda no solo estaba planeando huir, sino que pensaba dejar a Roberto aquí solo, hundido en deudas, enfrentando a la policía o a los delincuentes a los que ella les debía dinero, mientras ella se llevaba a mis niños a otro país con identidades falsas. Me senté en el piso, abrazando esos 3 pasaportes contra mi pecho, sintiendo una furia que me nublaba la vista. Esa mujer no tenía corazón. Estaba dispuesta a destruir al hombre que le dio todo y a arrancar a los niños de los brazos de su padre para usarlos como escudo o moneda de cambio. Sentí una soledad inmensa. Roberto estaba abajo, confiando en ella, y yo estaba aquí arriba, descubriendo que nuestra vida entera era una mentira construida sobre arena movediza. ¿Cómo puede alguien dormir al lado de una persona durante 8 años y no darse cuenta de que tiene a un extraño en su cama? A veces, las personas que más amamos son las que mejor saben esconder sus garras detrás de una máscara de perfección. Por eso les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿alguna vez han sentido esa corazonada de que alguien cercano no es quien dice ser? ¿Han sentido que algo no encaja en su mirada o en sus historias? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios, porque a veces el instinto es lo único que nos queda para proteger a los que amamos. Escuché el portón eléctrico abrirse. Brenda había regresado. Guardé los pasaportes exactamente donde estaban y bajé las escaleras tratando de que mis piernas no fallaran. La cacería apenas comenzaba y yo no podía permitir que ella se diera cuenta de que ya conocía su destino final. ¿Les gustaría que les contara cómo logré sacar a los niños de esa casa sin que ella sospechara? Porque lo que pasó después fue una carrera contra el reloj, donde cada segundo contaba. Sería de gran ayuda si se suscriben al canal para no perderse el siguiente capítulo de esta pesadilla. Brenda entró por la puerta principal con una energía que me dio escalofríos. Venía cargada con bolsas de compras, pero su sonrisa era más amplia de lo normal, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se acercó a la sala donde yo estaba con los niños y soltó la noticia con un tono de voz cantarín, casi infantil. Sorpresa, niños, preparen sus maletas. Este fin de semana nos vamos a Disneyland. Ya tengo los boletos comprados. Nos vamos el viernes tempranito, solo nosotros 3, para que su papá pueda descansar y ponerse al día con el trabajo sin ruidos en la casa. ¿No les parece emocionante? Leo y Sofía saltaron de alegría, gritando y abrazándola. Pero a mí, el mundo se me vino encima. Disneyland. ¡Qué mentira tan cínica! Yo sabía perfectamente que ese viaje no era a California, sino a un agujero negro del que nunca regresarían. Los boletos de avión solo de ida que vi en el celular desechable y los pasaportes ocultos en el closet no mentían. Ella planeaba llevárselos este mismo viernes, y hoy ya era jueves por la noche. No nos quedaban días, nos quedaban horas. Traté de disimular el temblor de mis manos, entrelazándolas con fuerza detrás de mi espalda. Miré a Brenda, y ella me sostuvo la mirada un segundo de más, como desafiándome. Como si supiera que yo sospechaba pero confiara en que no me atrevería a hacer nada. Subió a la cocina para preparar la cena y yo aproveché para escabullirme al pasillo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Roberto. Necesitaba que mi hijo regresara ahora mismo. Necesitaba contarle todo, aunque me creyera loca. Marqué una vez. Buzón de voz. Marqué una segunda vez. La línea estaba ocupada. Sentía que las paredes se me cerraban encima. Intenté una tercera vez y nada. Roberto seguramente estaba en una junta importante,
tratando de salvar lo poco que quedaba de sus finanzas, sin saber que su vida entera se estaba desmoronando en su propia cocina. Dejé el teléfono en mi bolsillo y caminé hacia la cocina con el mayor sigilo posible. Me detuve justo antes de entrar, ocultándome detrás de la pared del comedor. Lo que vi me dejó el corazón paralizado. Brenda estaba de espaldas, preparando un vaso de leche tibia, la que Roberto siempre se tomaba antes de dormir para el insomnio. Vi cómo sacaba un pequeño frasco gotero de su delantal y vertía varias gotas transparentes en el líquido. Lo revolvió con calma, con una frialdad que solo tiene un criminal profesional. Iba a dormirlo. Quería asegurarse de que Roberto cayera en un sueño profundo y pesado esta noche para poder sacar a los niños de la casa en la madrugada sin que él escuchara nada, sin que hubiera despedidas, sin que hubiera preguntas. El plan era perfecto y macabro. Una vez que Roberto se tomara esa leche, yo me quedaría sola contra ella, y no tenía ninguna duda de que si yo intentaba interponerme, Brenda no dudaría en hacerme daño. Regresé a la sala con las piernas de gelatina. Vi a mis nietos jugar en la alfombra, tan inocentes, tan ajenos al hecho de que su madre los estaba usando como fichas de cambio. Sentí un peso enorme en el pecho. Si esperaba a que Roberto llegara y se tomara esa leche, estaría perdido. Si intentaba advertirle frente a ella lo daría vuelta todo y lo convencería de que yo estaba alucinando por la edad. No podía esperar. El reloj en la pared de la sala parecía sonar como una bomba de tiempo. Cada tic-tac me decía que el viernes estaba a la vuelta de la esquina. Miré la puerta de la cocina y luego la puerta principal. Tomé una decisión que me hizo sudar frío, pero que era la única salida lógica. No iba a esperar a mi hijo. No iba a esperar a que la policía llegara mañana. Tenía que sacar a Leo y a Sofía de esta casa en este preciso momento, antes de que Brenda terminara de preparar la cena, antes de que el sol se ocultara por completo. Me acerqué a los niños y les susurré con la voz más tranquila que pude fingir. Vengan, mis amores. Vamos a jugar a un juego secreto. Vamos a ir a visitar a la tía Leti de sorpresa, pero tenemos que salir por la puerta de atrás sin que mamá nos oiga, para que la sorpresa sea más grande cuando la llamemos desde allá. ¿Quién quiere ser un ninja conmigo? Leo me miró con curiosidad, pero mi determinación debió convencerlo. Sofía simplemente me dio la mano. No llevábamos maletas. No llevábamos nada más que lo que teníamos puesto. Mi plan era una locura, una huida desesperada, pero mi instinto me gritaba que si no cruzábamos ese umbral ahora, nunca volveríamos a ser libres. Escuché a Brenda tararear una canción en la cocina, el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida. Era ahora o nunca. Eran las 3 de la mañana, y el silencio en la casa era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Roberto estaba en un sueño profundo, casi pesado, en la habitación de al lado. Esa leche que Brenda le dio lo había dejado fuera de combate, tal como ella quería. Yo no había pegado el ojo en toda la noche. Estaba sentada en la orilla de mi cama, con los zapatos puestos y el alma en un hilo, esperando el momento exacto. Me asomé al pasillo y escuché un murmullo que venía de la planta baja. Era ella. Brenda hablaba por teléfono en un tono tan bajo que parecía el siseo de una serpiente. Alcancé a oír palabras que me helaron la sangre. «Ya tengo todo listo». El sedante hizo efecto. Salimos en 2 horas antes de que el viejo despierte. No podía esperar más. Si me quedaba ahí un minuto más, perdería a mis niños para siempre. Caminé de puntitas hacia el cuarto de mis nietos. La puerta rechinó un poco y sentí que la respiración se me detenía. Entré y me acerqué a Leo y Sofía. Los moví con suavidad, rezando para que no lloraran. Leo abrió los ojos, confundido y con sueño. «Abuela, ¿qué pasa?», susurró con esa voz de niño que me partía el corazón. «Shh, mi amor», le dije al oído, tratando de que no notara el temblor de mi voz. «Vamos a jugar al juego del escape secreto. Tenemos que ir a ver a la tía Leti ahora mismo, pero es una sorpresa para mamá y papá. Tenemos que ser como sombras, sin hacer ni un solo ruido. Si logramos llegar al coche sin que nadie nos oiga, ganamos el premio más grande del mundo». Leo asintió, tomándose el juego en serio, y ayudó a su hermanita a levantarse. Sofía todavía estaba medio dormida, abrazando a su osito de peluche. Los llevé de la mano por el pasillo. Cada paso en ese suelo de madera viejo se sentía como una explosión en mis oídos.
De repente, Leo tropezó con un carrito de metal que estaba en el suelo. El juguete rodó y golpeó la pared con un estruendo que me hizo cerrar los ojos con fuerza, esperando el grito de Brenda desde abajo. Nos quedamos congelados por lo que parecieron siglos. Abajo, el murmullo de Brenda se detuvo. El silencio que siguió fue aterrador. Estaba segura de que subiría las escaleras en cualquier momento. Pero no subió. Escuché que seguía hablando, esta vez más rápido. Aproveché ese segundo de gracia y bajamos por la escalera de servicio, la que da a la cocina. Mis piernas se sentían como gelatina y el sudor me corría por la espalda a pesar del frío de la madrugada. Cruzamos la cocina en penumbras. Podía ver la silueta de Brenda en la sala de estar, de espaldas a nosotros, gesticulando mientras hablaba por ese celular desechable. Estábamos a solo unos metros de ella, separados apenas por una pared. Abrí la puerta trasera con una lentitud desesperante. Salimos al jardín trasero. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por un momento sentí que podíamos lograrlo. Caminamos hacia el garaje lateral donde estaba mi viejo coche. Estábamos a punto de llegar a la reja, cuando, de la nada, una luz blanca y cegadora se encendió, iluminándonos por completo. Casi suelto un grito de puro terror. Me quedé paralizada, abrazando a los niños contra mi delantal. Pensé que Brenda había prendido las luces del salón y que nos había atrapado con las manos en la masa. Miré hacia la casa, esperando verla furiosa en la ventana, pero las cortinas seguían cerradas. Suspiré con un alivio que casi me hace caer de rodillas. Era solo el sensor de movimiento de las luces del jardín que se había activado con un gato o con nuestro propio movimiento. «Rápido, suban», les ordené en un susurro desesperado. Metí a los niños en el asiento trasero y les puse el cinturón tan rápido como mis dedos torpes me lo permitieron. Me subí al asiento del conductor, metí la llave y recé a todos los santos. El motor tosió un par de veces, como si se resistiera a despertar, hasta que finalmente arrancó. No prendí las luces delanteras. Puse reversa y salí lentamente por el callejón lateral, manteniendo el motor a bajas revoluciones para no despertar a nadie. Solo cuando estuve a 3 cuadras de la casa, me atreví a prender los faros y a pisar el acelerador. Mis manos seguían blancas de tanto apretar el volante. Miré por el espejo retrovisor y vi a los niños abrazados, todavía asustados por la urgencia de la huida. Estábamos a salvo, al menos por ahora. El plan era llegar a la casa de mi hermana Letty, al otro lado de la ciudad, antes del amanecer. Pero mi tranquilidad duró poco. En el asiento del copiloto, mi teléfono personal empezó a vibrar con una fuerza violenta. La luz de la pantalla iluminó el interior del coche. Sentí un vuelco en el estómago que me revolvió las entrañas. Era una llamada de Brenda. El corazón me dio un salto. ¿Cómo se había dado cuenta tan rápido? ¿Acaso Roberto se había despertado o me había visto salir por la cámara de seguridad que yo siempre pensé que estaba apagada? El teléfono no dejaba de sonar, una y otra vez, rompiendo el silencio de la noche como una alarma de peligro. Sabía que si contestaba, ella intentaría manipularme o amenazarme. Y si no contestaba, ella sabría que yo estaba escapando con sus monedas de cambio. El juego de las sombras se había terminado. Ahora comenzaba la verdadera cacería. Llegamos a la casa de mi hermana Letty, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris pálido. Era una construcción vieja en las afueras, rodeada de árboles altos que parecían proteger nuestro secreto. Letty nos recibió en pijama, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, pero no hizo preguntas. Ella siempre fue la más inteligente de la familia. Vio mi cara de terror y a los niños temblando de frío y de inmediato nos hizo pasar. Los acostó en el sofá con unas mantas pesadas y me sirvió un café negro que me quemaba la garganta, pero que no lograba quitarme el frío que sentía en el alma. Apenas daban las 7 de la mañana cuando mi teléfono estalló. Era Roberto. Al ver su nombre en la pantalla, sentí un alivio momentáneo pensando que ya había despertado del sedante, pero en cuanto contesté, ese alivio se convirtió en un puñal. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?» El grito de mi hijo fue tan fuerte que tuve que alejar el aparato del oído. «¿Dónde te llevaste a mis hijos?» «Brenda está aquí destruida. Se desmayó del susto cuando vio las camas vacías. Dime dónde estás ahora mismo o voy a dejar que la policía te rastree como a una criminal». Me quedé muda, con las lágrimas rodando por mis mejillas. La voz de mi hijo no destilaba preocupación por mi bienestar, sino una furia ciega, una rabia alimentada por el veneno de la mujer que dormía a su lado.
Roberto, escúchame bien, hijo. Traté de decir con la voz entrecortada. Lo hice para protegerlos. Brenda no es quien tú crees. Encontré cosas. Ella planeaba. Cállate, mamá. Ya cállate. Me interrumpió con un tono de desprecio que me rompió el corazón. Brenda me contó todo. Me dijo que ya sospechaba que estabas perdiendo la cabeza, que estabas obsesionada con que ella me engañaba. Me dijo que ayer te vio revisando su ropa y que te inventaste una historia de espías para justificar tu demencia. Dice que estás celosa de ella porque ella es la mujer de la casa ahora. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Brenda dice que eres una peligrosa, que estás coartando a los niños por un berrinche de vieja loca. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Brenda era una maestra de la manipulación. Había usado mi descubrimiento contra mí antes de que yo pudiera decir una palabra. Le había hecho creer a mi hijo que yo era una anciana Larmkerm, una mujer senil y resentida que había secuestrado a sus propios nietos por pura envidia. El gaslighting que le estaba haciendo a Roberto era tan perfecto que mi propio hijo, el que yo amamanté y cuidé, ahora me veía como a un monstruo. Roberto, mírame a los ojos a través de este teléfono, dije, tratando de recuperar la firmeza en mi voz aunque me dolía el pecho. Sé que esa mujer te tiene dopado con sus mentiras, y con quién sabe qué más le echó a tu leche anoche. Pero si te queda un gramo de cordura, escúchame, no estoy loca. Tengo las pruebas en mis manos. Tengo su teléfono secreto y sé a quién le debe dinero. Mentira. Brenda dice que ese teléfono te lo inventaste tú, gritó él, pero esta vez su voz flaqueó un poco. Hijo, continué, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Si quieres volver a ver a tus hijos y si quieres saber la verdad de con quién te casaste, ven a la casa de tu tía Letty. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Ven solo. Si se te ocurre traer a Brenda contigo, no voy a abrir la puerta y llamaré a la policía yo misma para denunciar lo que ella planeaba hacer con Leo y Sofía. Ven solo y te mostraré los pasaportes falsos que tú, esposa perfecta, tienes escondidos para huir este viernes. Del otro lado de la línea, hubo un silencio largo, pesado. Podía escuchar la respiración agitada de Roberto y, de fondo, los sollozos fingidos de Brenda, esos llantos dramáticos que buscaban llamar su atención. Me dolió ver cómo ella lo estaba usando como un escudo humano. Voy para allá, dijo Roberto finalmente con voz ronca. Pero más te vale que esto no sea una de tus confusiones, mamá, porque si me estás mintiendo, esta es la última vez en tu vida que ves a mi familia. Colgó. Me quedé mirando el teléfono negro, sintiendo una soledad inmensa. Mi propio hijo me había amenazado. Miré a Letty, que estaba de pie junto a la ventana vigilando el camino. Ella puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, Carmen, me susurró. A veces hay que dejar que el corazón se rompa un poco para salvar lo que realmente importa. El amor de un hijo se recupera, pero la vida de esos niños no tiene vuelta atrás. Ahora solo me quedaba esperar. El camino desde la ciudad hasta aquí tardaba una hora en la que Brenda seguramente intentaría convencer a Roberto de no venir o de venir con la policía para arrestarme. Cada minuto que pasaba era una agonía. Miré a Leo y Sofía, que empezaban a despertar en el sofá, y me juré a mí misma que no importaba si mi hijo me odiaba el resto de su vida, mientras ellos estuvieran lejos de las garras de esa mujer, yo habría ganado mi batalla. Letty me miró fijamente mientras yo sostenía el teléfono con las manos temblorosas, esperando a que Roberto llegara. Mi hermana siempre ha sido la de la cabeza fría en la familia. Se acercó, me quitó la taza de café que ya estaba fría y me tomó de los hombros con una fuerza que me obligó a reaccionar. Carmen, deja de temblar, me dijo con un tono autoritario. Roberto no viene solo. Viene con la mente envenenada por esa mujer. Y si ella es lo que sospechamos, no podemos jugárnosla a que él nos crea o no. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Si esperamos a que él llegue y ella lo convenza de llevárselos, habremos perdido a los niños para siempre. Tenía razón. Con el corazón en un hilo, marqué el número de emergencias. A los 20 minutos, una patrulla con 2 oficiales llegó a la casa. Les entregué el celular desechable y el recibo de la casa de empeño. Les conté todo, desde el hallazgo en el abrigo hasta los pasaportes ocultos y los mensajes sobre los boletos de avión. Uno de los oficiales, un hombre de mirada seria llamado Oficial Torres, se llevó el celular a su unidad
para verificar los datos. Pasaron 10 minutos que se sintieron como siglos. Cuando el oficial regresó, su rostro había cambiado por completo. Ya no nos miraba con escepticismo, sino con una urgencia que me hizo dar un paso atrás. «Señora Carmen», dijo el oficial Torres, mientras revisaba una tableta electrónica, «lo que usted encontró no es una simple deuda. Este teléfono está vinculado a una red de estafas financieras y robo de identidad que llevamos rastreando meses. Pero hay algo más grave. Hemos cruzado la fotografía de su nuera con la base de datos nacional». El oficial giró la pantalla hacia nosotras. Vi la cara de Brenda, pero debajo no decía Brenda González. El nombre en letras rojas era Verónica Estrada. «Su nuera es una prófuga», continuó el oficial. «Tiene una orden de aprehensión vigente en el estado de Jalisco. Su especialidad es el matrimonio fraudulento. Se casa, vacía las cuentas de ahorro de sus maridos, finge un secuestro de los hijos para pedir rescate al padre y luego desaparece. Ha hecho esto al menos 3 veces antes. Roberto no es su esposo, es su próxima víctima de extorsión». Me quedé sin aire. No era solo una mala mujer, era un depredador profesional que vivía bajo nuestro techo. En ese preciso momento, el sonido de una frenada brusca anunció que Roberto había llegado. Mi hijo entró a la casa como una tromba, con los ojos inyectados en sangre y gritando mi nombre. «Ya basta de este circo, mamá», rugió Roberto, ignorando por un segundo a los policías. «¿Dónde están mis hijos? Brenda está en la línea con su abogado. Dice que lo que estás haciendo es un secuestro legal y que te va a meter a la cárcel. Dame a los niños y regresemos a casa ahora mismo». Se acercó a mí con la intención de pasarme de largo hacia el cuarto donde estaban Leo y Sofía. El oficial Torres se interpuso en su camino, poniéndole una mano en el pecho. «Cálmese, señor», dijo el oficial con voz firme. «Antes de que dé un paso más, necesita ver esto». Roberto trató de zafarse, gritando que la policía no tenía derecho a intervenir en un problema familiar, pero el oficial lo obligó a mirar la tableta con la ficha criminal de Verónica Estrada. Roberto se quedó congelado. Vi cómo sus ojos recorrían la pantalla una y otra vez. Vio las fotos de su esposa con otros nombres. Vio la lista de delitos. Vio los nombres de otros niños que ella había usado para extorsionar a otros hombres. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto con un hilo de voz, el color desapareciendo de su rostro. Esta no es Brenda. Es un error. Nosotros llevamos 8 años casados. Tenemos 2 hijos. Ella me ama. Señor, la mujer con la que vive ha estado usando la identidad de una persona muerta hace 10 años, dijo el oficial Torres con una frialdad necesaria. Y según estos mensajes de texto que su madre encontró, ella planeaba entregar a sus hijos a sus cómplices este viernes a cambio de una comisión. Usted iba a despertar en una casa vacía, con las cuentas en cero y una demanda de rescate que nunca podría pagar. Roberto se desplomó en una de las sillas de la cocina, la misma donde yo había estado llorando minutos antes. Empezó a temblar violentamente. El hombre fuerte y enojado que entró por esa puerta desapareció, y en su lugar quedó un hombre roto, destruido por la traición de la persona en la que más confiaba en el mundo. Me acerqué y lo abracé. Por primera vez en años, mi hijo lloró en mi hombro como cuando era un niño pequeño. «Perdóname», mamá sollozó. «Perdóname por no escucharte, por decirte que estabas loca. Casi los pierdo. Casi nos destruye a todos». «Ya pasó», hijo, le susurré, aunque yo también estaba destrozada. «Ahora lo que importa es que ella no se escape. Tenemos que actuar antes de que se dé cuenta de que ya sabemos quién es en realidad». El oficial Torres nos miró y asintió. La cacería se había invertido. Ya no estábamos huyendo, ahora íbamos por ella. Pero necesitábamos que Roberto hiciera el papel más difícil de su vida para que Verónica no sospechara que el juego se le había acabado. El oficial Torres fue muy claro con Roberto. Si queríamos atrapar a Verónica antes de que desapareciera, él tenía que ser el mejor actor del mundo. Mi hijo, que apenas podía mantenerse en pie por la traición, respiró hondo y aceptó. Le instalaron un dispositivo de escucha escondido bajo la camisa y un micrófono diminuto. Yo me quedé en la casa de Leti con los niños, abrazándolos fuerte, mientras veía cómo el coche de mi hijo se alejaba de regreso a ese hogar que ahora se sentía como una guarida de lobos. A través del monitor de la policía pude escuchar todo: el sonido del motor deteniéndose, la puerta de la casa abriéndose y, de inmediato, el llanto dramático de Brenda. «Roberto, por fin, dime que encontraste a mis bebés».
gritaba ella con una angustia que, si yo no supiera la verdad, me habría conmovido. Esa mujer está loca, Roberto. Llamé a la policía, dije que nos secuestró a los niños. Tenemos que quitarle la custodia, es un peligro. Escucharla decir eso de mí me hirvió la sangre, pero Roberto cumplió su papel. Su voz sonaba cansada, fingiendo un alivio agotado. Tranquila, amor, tranquila, dijo Roberto, y pude notar el esfuerzo que hacía para no escupirle las verdades en la cara. Ya hablé con ella. Mamá tuvo un episodio de confusión. Pensó que era domingo y se llevó a los niños a desayunar a aquel restaurante que les gusta en las afueras. Están con la tía Leti, se quedaron dormidos allá. Les dije que los traería más tarde. ¿Desayunar? A las 3 de la mañana, replicó ella, y noté un filo de sospecha en su voz. Roberto, eso no es normal. Esa vieja nos va a dar problemas. Necesitamos ir por ellos ya mismo. Tenemos que empacar para nuestro viaje a Disney. ¿Recuerdas? El vuelo sale en unas horas. Aquí fue donde Roberto lanzó el anzuelo que la policía le sugirió. Escúchame, Brenda, dijo Roberto con voz melosa. Tienes razón. Mamá ya no está bien. Me asusté tanto que me puse a pensar en lo que dijiste de las inversiones. He decidido que nos vamos a ir, pero no solo a Disney. Nos vamos a ir de la ciudad una temporada larga. Voy a ir al banco ahora mismo a liquidar el fondo de inversión que me queda y a retirar todo el efectivo. Quiero que nos vayamos sin preocupaciones. Quiero darte todo el lujo que te mereces para que se te pase este susto. El silencio que siguió en la grabación fue sepulcral. Podía imaginar a Verónica calculando, sus ojos brillando detrás de esa máscara de esposa abnegada. Cuando volvió a hablar, el tono de llanto había desaparecido por completo. Su voz era ahora práctica, fría, hambrienta. ¿Todo el efectivo, Roberto? ¿De cuánto estamos hablando? Casi 800,000 pesos que tenía en una cuenta secundaria, mintió Roberto. Pero necesito que vengas conmigo para firmar unos papeles de propiedad que quiero poner a tu nombre antes de irnos, para que estemos protegidos legalmente si algo me pasa. ¡Ay, mi vida! ¡Qué detalle tan hermoso!, exclamó ella, y se escuchó el sonido de un beso que me dio náuseas. Tienes razón, hay que asegurar nuestro futuro. Firma tú primero el poder notarial que tengo aquí en la oficina de la casa. ¿Recuerdas el que preparamos para emergencias? Así yo puedo ir adelantando maletas mientras tú vas al banco por el dinero. Firma de una vez, Roberto, no perdamos tiempo, que el banco cierra temprano. La urgencia en su voz la delató por completo. Estaba desesperada por tener el control legal de todo antes de huir. Roberto fingió buscar una pluma mientras ella lo presionaba, caminando de un lado a otro. Entonces, Brenda soltó la frase que selló su destino, pensando que Roberto estaba totalmente bajo su control. De verdad que esa vieja resultó más estúpida de lo que pensé con su numerito del secuestro, dijo Brenda con una risita burlona y despreciativa. Solo nos hizo el favor de quitarnos a los niños de encima para poder arreglar los papeles rápido. Roberto, te lo digo en serio, en cuanto volvamos de este viaje, a esa vieja me la mandas directo a un asilo de mala muerte. Es una metiche fastidiosa y ya me tiene harta con sus sospechas. No sé cómo la aguantaste tantos años, es un estorbo para nuestros planes. ¿Un estorbo?, preguntó Roberto, y su voz ya no sonaba fingida, sonaba llena de una rabia contenida que me hizo estremecer. ¿Eso es lo que piensas de mi madre? ¿La mujer que te abrió las puertas de su casa y cuidó a tus hijos como si fueran suyos? Ay, no te pongas sentimental ahora, Roberto, dijo ella con impaciencia. Firma el papel de una vez y trae ese dinero. Ella no importa. Lo que importa es que hoy mismo nos largamos de aquí y no la volveremos a ver nunca. Escuché el sonido de una silla arrastrándose y luego el silencio de Roberto. El oficial Torres, a mi lado, hizo una señal por radio. Entren ahora, ordenó con voz firme. A través del micrófono de Roberto, escuché el estruendo de la puerta principal siendo derribada y el grito de los oficiales. «Policía, no se mueva, manos donde pueda verlas». El grito que pegó Verónica no fue de miedo. Fue el rugido de un animal que sabe que ha sido atrapado, el sonido de un forcejeo, cristales rompiéndose, y luego el silencio metálico de las esposas cerrándose. El vey se había cerrado. Por fin, la mujer que planeaba destruir a mi familia estaba cayendo, y lo último que escuché antes de que cortaran la comunicación fue a Roberto diciendo: «Mi madre no es ningún estorbo, Verónica. Mi madre fue la única que tuvo el valor de ver el monstruo que eres». Escuché el estruendo de la puerta trasera siendo derribada
y el grito de «policía» al suelo, a través del auricular que el oficial Torres me había permitido usar. Mis manos sudaban frío mientras esperaba en la patrulla afuera de la casa. No aguanté más. Necesitaba ver con mis propios ojos que esa mujer ya no podía hacernos daño. Bajé del auto y caminé hacia la entrada, justo en el momento en que el caos estallaba en la sala principal. Lo que vi fue una imagen que jamás olvidaré. Brenda, la mujer que siempre vestía de seda y hablaba con una suavidad angelical, estaba de rodillas junto a una maleta abierta en medio de la sala. No contenía ropa de niños ni juguetes para Disney. Estaba atestada de relojes de lujo de mi hijo, joyas que pertenecieron a mi madre y fajos de billetes que seguramente había sacado de las cuentas de Roberto semanas atrás. Estaba lista para largarse sola. Al verse rodeada, su máscara de perfección no solo se cayó, se hizo pedazos. «Suéltenme, imbéciles. Ustedes no saben con quién se meten», gritaba con una voz ronca, una voz cargada de un odio que me hizo retroceder un paso. «Roberto, idiota, diles que me suelten. Diles que esto es un error, o te juro que te vas a arrepentir el resto de tu vida». Roberto estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos caídos y una mirada de vacío absoluto. Era como si estuviera viendo a un demonio salir del cuerpo de la mujer que amaba. Ella, al ver que Roberto no se movía para defenderla, escupió veneno puro. Su rostro estaba transformado, las venas del cuello se le marcaban y sus ojos despedían una furia animal. «Mírate, patético», le gritó mientras los oficiales forcejeaban para ponerle las esposas. «Eres un poco hombre, un tipo gris y aburrido. ¿De verdad pensaste que una mujer como yo te iba a amar? Eres un cajero automático con patas. Eso es lo único que fuiste para mí. Si no fuera por esa vieja maldita de tu madre, ya estaría en la frontera con el dinero y tú seguirías pidiéndome perdón de rodillas. Eres un estúpido, Roberto. No sirves ni para cuidar a tu propia familia». La agresividad en sus palabras era insoportable. Los oficiales tuvieron que cargarla prácticamente porque se negaba a caminar, lanzando patadas y maldiciones que ensuciaban el aire de la casa que una vez fue nuestro hogar. Roberto no dijo ni una sola palabra, ni siquiera parpadeó cuando ella le pasó por un lado, insultando su virilidad y su inteligencia. Se quedó ahí, petrificado, viendo cómo se llevaban la mentira en la que había vivido 8 años. Caminé hacia él lentamente. El silencio que quedó en la casa después de los gritos de Verónica era ensordecedor, roto solo por el sonido de las sirenas afuera. Mi hijo parecía un fantasma. Me puse frente a él y vi que sus ojos estaban fijos en el suelo, llenos de una vergüenza y un dolor que no tienen nombre. Se sentía culpable por haber dejado entrar al lobo al corral, por haberle dado las llaves de nuestra vida a una criminal. Cualquier otra persona le habría recordado sus advertencias. Cualquier otra madre le habría dicho, «¿Viste que yo tenía razón?». Pero en ese momento, el ego no tiene lugar. Solo hay espacio para el amor y el consuelo. Le tomé las manos, que estaban heladas, y lo obligué a mirarme. «Mírame, hijo», le dije suavemente, envolviéndolo en un abrazo que buscaba juntar todos sus pedazos rotos. «Mírame a los ojos. No eres un idiota. Eres un hombre bueno que fue engañado por alguien que hace del engaño una profesión. Ella era un monstruo y tú solo sabías amar. Eso no es una debilidad, Roberto». Él escondió la cara en mi cuello y soltó un sollozo profundo, un llanto de hombre que ha perdido todo, pero que acaba de ser rescatado del abismo. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro y apreté más fuerte. «No digas nada», le susurré al oído, mientras acariciaba su espalda. «No tienes que explicarme nada. Ya pasó. La pesadilla se terminó hoy. Ahora los niños están seguros. Tú estás seguro y mamá está aquí contigo. Vamos a limpiar esta casa de su presencia y vamos a volver a empezar. No importa lo que perdimos hoy, porque lo que salvamos no tiene precio». Nos quedamos así por mucho tiempo, en medio de esa sala revuelta, mientras afuera la justicia se llevaba a la mujer que casi nos destruye. Yo sabía que el camino para sanar el corazón de Roberto sería largo, pero mientras estuviéramos juntos, no había nada que no pudiéramos reconstruir. El sol empezaba a asomarse por la ventana y por primera vez en meses sentí que la luz no nos quemaba, sino que nos iluminaba el camino hacia la libertad. Han pasado 6 meses desde aquella madrugada de terror. Hoy, el sol entra por la ventana de la lavandería,
y el aire se siente ligero, limpio, como si la casa finalmente pudiera respirar. Estoy aquí, sentada frente a la misma canasta de ropa, doblando las sábanas blancas con una paz que pensé que nunca recuperaría. Roberto está en la sala jugando con Leo y Sofía. Sus risas llenan los pasillos que antes solo guardaban secretos y mentiras. Mi hijo ha sido valiente. El proceso del divorcio fue duro, y las deudas que esa mujer dejó son grandes. Pero gracias a que actuamos a tiempo, no perdimos nuestro hogar. Verónica, o como sea que se llame ahora en su celda, recibió una sentencia de 25 años. Ya no es una amenaza. Mis nietos han vuelto a ser niños. Ya no hay pesadillas ni susurros a medianoche. Miro este abrigo negro que todavía queda por aquí y me doy cuenta de algo. El instinto de una madre, de una abuela, es una brújula que nunca falla. A veces, por no querer causar problemas o por mantener una paz falsa, ignoramos esas pequeñas señales, esos detalles que no encajan. Pero aprendí que es mejor una verdad dolorosa que una mentira que te puede costar la vida de los que amas. La seguridad de la familia no se negocia con nadie. Si esta historia les llegó al corazón y les recordó lo importante que es confiar en su intuición, por favor, regálenle un like a esta abuela. Me ayudará mucho a seguir compartiendo estas vivencias. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque mañana les voy a contar algo increíble. Acabo de descubrir un secreto en la casa del vecino que me tiene sin dormir. Díganme en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían tenido el valor de revisar ese abrigo? Los leo todos. Hasta la próxima.